llevarnos información de alto nivel, como les decía en un principio, y también solventar dudas que tengamos en este tema sobre la transformación de la salud digital y cómo está impactando en el sector empresarial. Antes de dar paso a los ponentes, les quiero solicitar también que puedan fijarse en sus nombres que están correctos y si no, pues que los puedan cambiar para tener una mejor interacción. Con esto dicho, también si tienen alguna duda, alguna inquietud, el chat está habilitado para que dejen sus preguntas, pueden alzar la mano y pues yo voy a estar también atento a estas preguntas para hacerlas llegar a los ponentes y pues solventar cualquier inquietud que tengan. Con esto dicho, les doy la más cordial bienvenida y pues les cedo al paso para que empecemos. Muchísimas gracias, Jonathan. Buenos días con todos. Gracias, doctora Pérez, por haber aceptado participar en este conversatorio. Gracias, Pablo, por tu presencia también ahora. Creo que es un tema de muchísima actualidad, de enorme importancia, que creo que nos va a aportar mucho para la situación actual en la que vive en términos generales la salud en nuestro país, en la región y en el mundo también. Creo que las tecnologías de la información y la comunicación creo que pueden ser un gran aliado para conseguir ese gran objetivo que creo que todos tenemos, que es lograr la universalidad de la salud. En, para poner un poco en contexto esta conversación, quiero empezar con algunos datos que nos pueden ayudar a dimensionar por qué hoy estamos hablando de este tema de telemedicina y de salud digital. Hoy, según algunos organismos internacionales, más del 50% de la población no tiene un acceso oportuno a la atención médica. Y obviamente ese es una cantidad enorme de personas que no están en este momento con un acceso oportuno, eficiente y de calidad a la salud cuando lo requieren. Al mismo tiempo, hay un índice que me llamó mucho la atención y que es que el 70% de las consultas médicas más frecuentes son de baja y mediana complejidad. Se habla inclusive de que 3 de 4 digamos, de enfermedades agudas pueden manejarse a distancia sin la necesidad de una presencialidad. Eh, claro, vivimos en este momento una paradoja, ¿no es cierto? Nunca hubo tanta tecnología disponible. Creo que eso es un factor que nos ayuda mucho. Nunca contamos con tantos datos de salud. Creo que ahora el Big Data nos permite tener a la mano información que nos permite tomar decisiones importantes. Pero sin embargo, el acceso sigue siendo desigual, lento y muy costoso también. Creo que desde la pandemia que nosotros vivimos en el año 2020, el uso de la telemedicina creció entre 5 y 8 veces en muchos países. Lo interesante no es solo el crecimiento, sino que el 80% de las personas que accedieron a la telemedicina se reportaron satisfechos. Ese es un porcentaje importantísimo y el 60% de ellos estarían dispuestos a volver a usarla. Sin embargo, este ya es un tema, es un tema que siento, no tengo la cifra real, pero siento que nuestra cultura todavía no acoge a la telemedicina y a la tecnología relacionada con la atención médica de la manera en que todos podríamos esperar. Entonces, con ese antecedente, empecemos este conversatorio y como bien dijo Jonathan, pues estamos abiertos a todas las preguntas que ustedes puedan tener y ojalá solventarlas todas. Querida doctora, desde su experiencia, y usted lidera el tema de la telemedicina en nuestro país desde hace muchos años, ¿en qué punto de madurez considera que estamos hoy en nuestro país y en Latinoamérica en términos de telemedicina? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Con esa introducción y los números que acabas de mostrar, es bien impactante porque nosotros debemos darnos cuenta que Ecuador en particular tiene una
una cosa muy característica, muy propia, que es un país pequeño. Y siendo un país pequeño, tiene una gran oportunidad porque tenemos una muy buena cobertura de toda la parte de telecomunicación, de internet, de poder llegar al país. El 80%, 82% del país tiene algún tipo de cobertura en internet, cobertura de señalización que nos pudiera favorecer. ¿Qué es lo que está pasando? La madurez digital de los usuarios y de los profesionales, de los tomadores de decisiones a nivel global, está no solamente en Ecuador, sino en América Latina, está en desarrollo. Tenemos avances interesantes, ¿no? Como Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, Argentina, que son los que la OMS y el CEPAL ya han puesto como países que están en esas estrategias de desarrollo de salud digital y sobre todo que están en un nivel un poco más alto de alfabetización digital. Pero en países como el nuestro, nosotros tenemos todavía un gran trabajo por delante, el cual yo, en vista de esta cobertura y en vista de saberse que actualmente en el Ecuador 1. O sea, tenemos una penetrancia de dispositivos de 1.1 a 1.3 por en habitantes en general, es decir, en promedio hay un dispositivo mínimo para cada persona. Entonces, nosotros tenemos una gran oportunidad aquí. Hay que trabajar en algo importante también, que es de la mano, pues, con la madurez digital, que es el tema de la legislación y el tema de la implementación. Ya también Ecuador ha dado un paso muy interesante. A finales del año pasado salió la ley salió todo lo que es la ley de manejo de telemedicina, este planteamiento que se había hecho, se había empezado incluso hace unos cuantos años atrás, pero ya salió publicada. Tuvimos la oportunidad de participar en este grupo de trabajo y ahora este año lo que toca es socializarla a todo nivel para que los usuarios, los profesionales y los tomadores de decisiones trabajen. ¿Cuál es el trabajo a seguir? La alfabetización a todo nivel. Ecuador, insisto, tenemos un gran potencial que todavía la Cenicienta puede llevarse al príncipe. Muchas gracias. Gracias, doctora. Quiero compartir unos datos que son importantes. Creo que todos estamos conscientes del momento que está atravesando la salud pública en nuestro país y pude obtener una información muy interesante y es que 8 empresas de cada 10 al menos tienen 5 o 6 inconvenientes relacionados con esta situación de la salud en el país. Por ejemplo, incremento del ausentismo. Otro es el incremento del presentismo. El presentismo se conoce como las personas que van a trabajar con alguna enfermedad, es decir, están padeciendo alguna enfermedad, igual asisten a su trabajo. Deterioro en la salud mental es otro de los temas que ya son reales en las empresas. La caída sostenida de la productividad, que obviamente tiene relación con lo otro. Mayor rotación del talento humano, que también genera incremento de costos indirectos para la empresa, endeudamiento personal de los colaboradores. El BID hace poco dio una información que el gasto de bolsillo de los ecuatorianos ya está en $600 al año. Eso es mucho dinero para un país en donde el salario mínimo es de $475. Entonces, creo que tenemos que trabajar en todos los frentes para mejorar esta información que creo que está afectando mucho y desde todos los lados. Pablo, ¿consideras tú que las personas ya han cambiado la forma en la que buscan y reciben atención médica? Bueno, en primer lugar, muchas gracias Julio y un placer a la doctora. Voy a poner primero un poquito en contexto de dónde vengo y dónde viene Innuba, porque nosotros estamos implementados en España. Innuba es una empresa de salud y tecnología que ha nacido hace seis años y estamos en el ambiente de lo que es la parte de prevención y salud en las empresas y en cualquier centro o clínica de salud.
todo lo que tenga que ver una monitorización y seguimiento de la salud de forma presencial con el apoyo de la salud digital, estamos ahí. Empezamos en España y como bien ha dicho la doctora, los primeros países en los que hemos entrado en América Latina ha sido México, Colombia y Chile, que es donde estamos implementados en diferentes tipos de empresas. Y ahora mismo pues acabamos de aterrizar aquí, en Ecuador. Entonces, esto es lo que es Innuba y recogiendo el guante de la doctora, en lo que es la salud digital o en qué se fijan las personas desde nuestro punto de vista y desde lo que nosotros hacemos. Al final lo que quieren es una atención, lo que es lo más rápida posible y lo más efectiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante tecnología, está claro. ¿Y cómo lo debemos hacer mediante tecnología? Pues todas aquellas patologías, todas aquellas enfermedades crónicas, como bien has dicho en la parte de ausentismo o presentismo, que también lo has explicado muy bien. ¿Cómo lo podemos ayudar? Bueno, pues yo creo que aquí está la parte ya de maduración del mercado. Por lo que hemos empezado a estudiar en Ecuador, es como bien ha dicho la doctora, que está en el momento del inicio, de a ver cómo sí que las empresas, o por lo menos lo que hemos estado nosotros tratando, están en el momento de poder decidir o poder implementar este tipo de tecnología, que ahora más adelante iremos comentando, pero estamos ahí, en el momento de velocidad y efectividad en el tratamiento de esa información y la solución que al final las personas quieren de toda la parte. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Doctora Omidres, cuénteme, ¿qué tipo de consultas o especialidades se benefician más de una atención médica a distancia? Esa pregunta es súper interesante porque siempre le digo a los equipos de trabajo y cuando estamos haciendo pues toda la sensibilización a los profesionales de salud que dicen, yo no, en mi especialidad no se puede, en mi especialidad no se puede. Todas las especialidades médicas se benefician. Ahora, no, la telemedicina no resuelve todo, pero a todas les beneficia. Y el beneficio va a estar directamente proporcional al entrenamiento y la habilidad que cada una de los profesionales de las áreas puedan desarrollar. A través del tiempo y los estudios han mostrado que hay áreas de mucho más impacto que pueden resolver mucha más cantidad de cosas. En eso estamos todas las áreas clínicas, psiquiatría, la salud mental es una de las que se beneficia de manera poderosa, el área de medicina interna, endocrinología, el área de medicina general, dermatología, reumatología, es decir, todas aquellas áreas clínicas, pero las áreas quirúrgicas se evitan un montón de tiempo y también pueden hacer una mejor atención con mejor experiencia de usuario y calidad de vida para el paciente gracias a la telemedicina. Entonces, la telemedicina les resuelve todo, pero la telemedicina sirve para todo, sí. Entonces, es un complemento fundamental y todo el sistema sobre la base evolutiva de lo que vamos avanzando, es sumar dentro de las estrategias la salud digital como parte indispensable, complementando y potenciando lo que todas las áreas de salud en diferentes en modalidades y estrategias pueden realizar. Porque lo que sí es clave y es algo que es fundamental, que nosotros entendamos que es una estrategia para cerrar brechas y acercarnos a la gente incluso antes de que lleguen a los centros de salud. Entonces, a veces, como bien decías, el 75 al 80% puedes incluso manejarlo solo con ese contacto en línea, el que no va a poder trasladarse, pero va a trasladarse dirigido. Incluso hay algunos reportes muy interesantes que, por ejemplo, infarto al miocardio. Oye, tú no vas a tratar un infarto por telemedicina. Obviamente que no. Pero sí puedes aprovechar la hora de oro, lo que se llama la hora de oro, para disminuir la mortalidad que estos pacientes pueden tener si se hace lo que se tiene que hacer en esa hora de oro. Entonces, gracias a la telemedicina, a la telesalud, nosotros podemos aprovechar esto, identificar la sospecha clínica, ayudar al familiar y a los pacientes que hagan lo que tienen que hacer en ese momento y mejorar resultados. Entonces, es una herramienta complementaria excelente, muy directamente proporcional del entrenamiento de los equipos. Sí, me encanta escucharte
y comparto plenamente lo que menciona sobre el complemento que es la telemedicina con la medicina tradicional y presencial. Totalmente de acuerdo. Pablo, tú estás más hacia el lado de la prevención, de cómo evitar llegar a tener posibles enfermedades que en su momento, y tal vez dependen del estilo de vida, y que en su momento pueden ser previsibles. He podido conocer lo que ustedes hacen, es algo que me parece espectacular, cómo han trabajado en esa propuesta de formación, capacitación y prevención, que creo que es algo que la población debemos todos los países de entrar, pero de una manera que realmente llegue el mensaje para saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo consideras tú que la telemedicina se integra a esta vida cotidiana de las personas desde el punto de vista de ser previsivo y también de ser reactivo? Es decir, somos de culturas reactivas. Estamos enfermos, buscamos un médico, pero mientras no sintamos nada, pues no lo hacemos. ¿Cómo crees tú que la telemedicina integra esta parte? Sí, bueno, al final nosotros lo que hacemos o como lo vemos nosotros al final es si la telemedicina es como bien ha dicho la doctora, que es un complemento que potencia esa parte de lo que es la atención a la salud. Está claro que no va a tratar un tratamiento quirúrgico, claro que no, pero sí que lo va a potenciar en ese seguimiento, en tareas que son sencillas, como por ejemplo, pues ayudarme a hacer una receta electrónica para poder ir a cualquier farmacia para poder tener un medicamento o para bien algún tratamiento de nivel uno que llamamos aquí, que es de nivel básico. No hace falta que vaya al consultorio, sino con una simple chat o videollamada que podamos hacer mediante la telemedicina, nos resuelve problemas que ya nos ocupan horas, problemas con la familia, problemas sociales o problemas de permisos de trabajo. También que me tengo que coger la baja para ir al médico, no. Eso ahí potenciamos la telemedicina y ya no estamos nosotros, en este momento ya no es solo se pone el chat o la videollamada, sino ya integramos, que ahora de luego hablaremos, dispositivos y hacemos ese camino preventivo. Integramos un dispositivo, por ejemplo el cuentapasos del celular, y con eso, bueno, pues el médico del chat puede ir viendo los datos para hacerte ese seguimiento. Tanto si es el activo preventivo, como luego si es la parte como posterior a la consulta, que podemos hacer como un seguimiento para que evitar que llegue a un tratamiento o una enfermedad más crónica o intentar evitar la parte quirúrgica, de si se puede en algunos casos. Obviamente en la gran mayoría no, pero sí que hacemos ese trabajo como más preventivo, mediante la tecnología de la telemedicina, incluyendo los wearables para hacer ese seguimiento. Y luego ahora, obviamente, pues sí o sí hay que integrar la inteligencia artificial mediante algoritmos. ¿Cómo? Nosotros, por ejemplo, tenemos planes de nutrición, de ejercicio y lo que bien ha dicho bien la doctora, la parte de salud mental, que es la parte de meditaciones, trabajo mental. Son las tres variantes que trabajamos a nivel preventivo, sobre todo. Muchas gracias, Pablo. Doctora, ¿cómo se puede garantizar la calidad clínica y la seguridad del paciente en una consulta remota? Pues eso es súper importante y qué bueno que lo traes a colación, porque fíjate lo siguiente, la trazabilidad del proceso es fundamental y que nosotros garanticemos que el que está recibiendo la atención es el paciente correcto y que el que le está dando la atención es un médico realmente certificado es fundamental. Entonces, todo este proceso y mantener el blindaje de información, mantener los adecuados seguimientos, es un tema muy importante y muy olvidado, ¿no? Y aquí quiero hacer énfasis en eso porque la mayoría de la gente quiere ir a lo fácil, vamos a buscarnos un medio como mensajerías instantáneas hasta de redes sociales, imagínese usted. Y esto no tiene ni la trazabilidad ni la ciberseguridad requerida, considerando que los datos de salud son más delicados incluso que datos bancarios.
Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos y a mis pacientes, donde usted no coloca unos datos de su tarjeta de crédito, no puede colocar sus datos de salud. Entonces, es necesario que contemos con el entrenamiento para que la gente sepa, los usuarios sepan la necesidad de esto y garantizar que todos los equipos de trabajo van a estar alineados a entender lo que es el HIPAA, lo que es un ISO 27001 y el cuidado de esa información. Ya no es solamente yo tengo la información y hablé con el médico. No, no, no. Es que en la consulta presencial tú haces un cuidado y hay códigos de ética profesional. La consulta vía online, las consultas de telemedicina, necesitan mantener el mismo criterio de ética, de legalidad, de privacidad e incluso más. Y esto es un detalle que se olvida con frecuencia. Nosotros debemos garantizar, porque el garante es el profesional y la institución, de que todos esos datos están blindados. Usted cuando va a un juicio por un tema de telemedicina, que también tenga un proceso médico legal, y que no es que, porque lo hice por un WhatsApp, porque lo hice por una mensajería, no tiene peso legal. Toda actividad médico legal, toda actividad médica tiene un componente legal y usted tiene que blindarse. Entonces, ante esa situación hay que buscar las estrategias y que el paciente tiene que estar consciente de que tiene que dar un aporte. Es decir, ¿un aporte en qué? Tener datos guardados, guardar sus claves, y es parte del proceso de alfabetización, que yo tengo que registrarme en la plataforma, que tengo que tener estos datos seguros, que no es que, ay, no, yo no sé, me da pereza. No, no. Actualmente la usabilidad de todas estas plataformas en telesalud y telemedicina es tal que el que maneja una red social puede manejar una plataforma de telemedicina. La única diferencia es la ciberseguridad y la trazabilidad de los datos. Entonces, es importante que nosotros garanticemos a las dos vías, y para eso todo tiene que estar codificado, con números de cédula, con correos electrónicos, con teléfonos únicos, para que se pueda el sistema garantizar que los datos son suyos, y a la vez el profesional tiene que garantizar con números de registro, con consentimientos informados, con firmas trazables, que lo que el paciente está recibiendo es de un profesional de salud calificado y que está ubicable en un sitio propio, garantizando a su vez que dónde quedan los datos. Y los datos tienen que estar, y aquí digo tienen que estar, porque lastimosamente, y es uno de los huecos que tiene América Latina, todavía 30% de los países tienen reglamento, pero hay muchos reglamentos que están todavía en proceso. Entonces, ¿dónde quedan los datos? Los datos deberían quedar en nubes dentro del mismo país. Y esto es otro detalle importante, porque tus datos no se pueden ir a cualquier parte. Nosotros estamos en el camino hacia la formación de la gran red de salud digital, con el plan de la OMS, que tiene incluso un capítulo de salud digital establecido para esto. Y la idea es llegar en algún momento a una interoperabilidad y una interconexión, que el paciente que está en un país y se va para otro pueda conseguir sus datos y pueda tener eso. Este es un sueño que yo realmente no lo veo tan lejano, pero lo que sí veo es que tenemos que educar a la población. Entonces, por lo menos tener una interoperabilidad intrapaís, ya eso sería un gran avance. Y educar a la población de que así como usted cuida la clave de su Instagram o de sus redes sociales o de su banco, también hay que cuidar las claves de los dispositivos y del hub de salud. De acuerdo, es un aspecto clave y de enorme importancia si queremos que la población adquiera una cultura eh, de prevención, por un lado, y de uso con confianza y credibilidad en la telemedicina y la telesalud. Yo creo que es algo que todos debemos manejarlo, y lamentablemente no tenemos la regulación completa que requiere, como bien mencionas, doctora, pero creo que hacia allá vamos, definitivamente caminamos hacia allá, y es algo que debemos poner mucho énfasis del tema para lograr esa credibilidad y esa confianza, que es lo que más se necesita en la población. Exacto. Y Pablo, Ecuador va
muy bien en esto, porque ya tenemos la Así ley de es, protección de datos, ya totalmente. tenemos la ley de telemedicina, o sea, yo creo que Ecuador va con pie firme hacia esto y quiero robarte este espacio para comentarte, por ejemplo, hace un par de años nosotros hicimos un estudio de escucha activa en 11 países de América Latina y Caribe, dentro de los cuales obviamente estaba Ecuador, estaba México, Chile, en fin, varios. Y el único país que nos prendió positivo, donde la población está realmente un poco más consciente de la ciberseguridad y la protección de los datos, era México. Del Ujú. resto, no. Y esto es un detalle interesante porque en México se ha vivido muchos problemas de delincuencia y violencia organizada gracias a estas pérdidas de datos. Entonces, la idea sería no llegar a estos extremos para que la gente entienda la importancia y le demos cada vez más peso a la ley de protección de datos que tenemos vigente y activa en nuestro país. Seguro que sí. Gracias, doctora. Pablo, tú comentabas algo que me hizo recordar unos temas que nosotros como empresa de medicina prepagada siempre lo ponemos sobre la mesa. Tú mencionabas los avances y algunos de ellos disruptivos. Que nos permiten, por ejemplo, a través del uso de wearables y del Internet de las cosas, hacer monitoreos, tener consultas, hacer triajes iniciales con inteligencia artificial, inclusive, que esto nos permitiría como un primer paso para los afiliados de una compañía, ¿no es cierto?, de medicina prepagada, para como una secuencia lógica. ¿Por qué? Porque a veces, tal vez exagerando, pasa que una persona que tiene un dolor de cabeza busca un neurólogo. Mm, Y obviamente, si es que hablamos de que la medicina prepagada o un plan de seguros es una acción solidaria en donde hay que controlar ese fondo que se construye para pagar la atención de quienes necesitan. Entonces, parecería que esto puede ser ese inicio, podría ayudar a ese objetivo y la historia clínica digital y aprovechar absolutamente toda la tecnología con lo que contamos. Ahora, tú hablabas del seguimiento, del monitoreo. Los enfermos crónicos son una población enorme en todo el mundo y en el Ecuador no es la excepción. Eh, ¿Cómo ves tú que se puedan ir implementando este tipo de acciones en nuestro país, por ejemplo, y en nuestra región? mm. Primero, por lo poco que conozco todavía del país y la región, que soy nuevo ahí, al final a ver si me permitís, voy a poner un vídeo inicial que resume lo que Claro que acabas sí. de comunicar y la doctora también ha dicho, que es una parte como híbrida. El triaje como inicial, que puede ser presencial o puede ser digital. Ya sabemos diferente tecnología y así os enseño algún tipo de tecnología que se está usando en España, México y Chile. Y luego, cómo a partir de ese triaje inicial, de esa valoración inicial, viene el recorrido de la parte de telemedicina mediante conexión a wearables y mediante el seguimiento de esas automatizaciones. Yo tengo este problema, tengo esta solución, tengo al experto de forma digital y con eso me van a poner unas automatizaciones. Me van a pedir el peso cada 3 días porque tengo que reducir el peso, me van a poner a rellenar una encuesta, un cuestionario de percepción de la energía, por ejemplo, o percepción del esfuerzo porque estoy haciendo una actividad física que me ha dicho mi médico, y ahí es donde intervenimos. Voy a compartir un vídeo que dura 1 minutito y medio, Seguro, seguro. en el cual se ve todo el proceso. Y se ve todo el proceso dentro de centros médicos que hay en las empresas. ¿Vale? Voy a compartir la pantalla un momentín y así lo vemos visual porque me gusta poner lo que son como ejemplos. Por ejemplo, este es un ejemplo que son en centros médicos, tanto cuando se hacen los check-ups de reconocimientos médicos para aptitud laboral o no, porque influye directamente en el ausentismo, como dentro de las empresas para poder hacer ese seguimiento de salud. ¿Cómo lo suelen hacer? Híbrido, de forma presencial y de forma digital. Voy a poner el vídeo, creo que estáis viendo el vídeo, ¿no? Sí, Vale. Bueno, pues esto es una compañía que tenemos, que es Más Prevención, donde tiene centros médicos dentro de las empresas y fuera. A partir de ahí empezamos a hacer el triaje con tecnología. Este es un tipo de cabina
donde hace un reconocimiento, mediante inteligencia artificial, mide las constantes de todo el cuerpo, un avatar digital, que ahora veremos el vídeo, con perímetros, cámara termográfica y la parte de porcentajes de grasa y músculo. Con esos datos, con la parte del triaje de la parte digital de telemedicina, con cuestionarios y anamnesis, tenemos la valoración inicial. Aquí está el ejemplo. Entra en la consulta del centro de la empresa y aquí dentro ya es solamente la persona con la máquina. La máquina ya sabe quién eres y aquí viene la parte experiencial. Van a sacar diferentes tipos de métricas y aquí unimos también, gusta mucho la parte tangible, obviamente, al inicio. Va a estar recogiendo todo tipo de datos de salud y a partir de aquí ya pasamos a la parte digital. Con esos datos de salud, obviamente si estás en ese momento, los doctores van a poder chequearte, van a poder ver los datos, pero en la aplicación ya lo vas teniendo. Y con eso vienen la parte preventiva, algoritmos de actividad física, de alimentación y de mente. Y aquí es cuando entra, que ahora veremos, el proceso de la parte de telemedicina. Con estos datos de salud, yo ya tengo mi anamnesis inicial y va a entrar la parte de telemedicina que ahora veremos. Bueno, este es otro tipo de tecnología también, que es lo mismo pero mide otras cosas. Y con esos datos de salud, ahora veremos, aquí estamos. Nosotros lo hemos llamado Más Connect y aquí es cuando está interviniendo lo que es esta telemedicina. Pero ya no es solo la consulta de hola, ¿cómo estás? Sino ese médico ya sabe tu historial, ya sabe tu inicio inicial con datos obviamente fiables y aquí es cuando empieza la parte de seguimiento. Te va a poner un programa de seguimiento para poder mejorar tus hábitos, acorde a tu patología o a lo que necesites y con eso sí que empezamos esa parte de integración de programas de seguimiento. Así tenemos la parte inicial, la parte preventiva y la parte ya de seguimiento con el claro objetivo de, si es en una empresa, reducir lo que es el absentismo, que al final es una clave si estamos en empresas. Muchísimas gracias, Pablo. Creo que esta es una realidad y justamente por lo que mencionaba al comienzo, que es algo que en las empresas se está viviendo, ¿ya? Y es un costo que antes era oculto, ahora es un costo abierto que están teniendo las empresas por estas razones. Y ahí viene una pregunta, doctora. em, ¿Cuál sería el impacto concreto que puede tener con la telemedicina a la hora de pensar en reducir este ausentismo, en reducir este presentismo e incrementar la productividad? Porque obviamente todo va relacionado. Sí, pues fíjate una cosa, Julio, ese es un detalle súper importante. Haya estudios, estamos hablando con números concretos de estudios realizados donde implementar la telemedicina en una empresa puede reducir el ausentismo hasta en un 55%. Y estamos hablando de que puede mejorar la productividad hasta en un 32%, haciéndolo no solamente ágil, sino que mejora la sensación de pertenencia de los empleados a la empresa. Porque, ¿qué pasa? Que no es nada más el hecho de que estos números son muy atractivos, 55% menos ausentismo y 32% más de productividad, sino que el compromiso del empleado se aumenta y la percepción de pertenencia debido a que gracias a esto siente que su empresa está pendiente de su salud, pendiente de su bienestar, más allá de las paredes del trabajo. La telemedicina ha hecho algo muy valioso. Cambió la consulta por la relación. Y yo siempre le comento a mis pacientes, esto no es una consulta, este es el inicio de una relación que nosotros, gracias al chat, de las videollamadas, a la mensajería, que está todo bajo un sistema cifrado de ciberseguridad, nosotros vamos a poder seguir estando en contacto. Entonces, cuando tú cambias una consulta de algo puntual a una relación de salud con un equipo de salud que conoce y que sabe y que lleva un registro de todos tus parámetros, obviamente que tú dices, wow, esto es otro nivel y mi empresa está ocupándose de mi salud e incluso hay planes que llevan la salud del empleado y de los hijos. Entonces, esto definitivamente está haciendo un cambio muy importante a nivel empresarial porque logras mantener esa disminución significativa sin que se sienta el empleado como impositivo, sino como un adendum, como un añadido, como un aporte a la calidad de vida de sus empleados. Gracias, Omidres.
Pablo, de acuerdo a lo que nos comenta Omidres, quería consultarte algo. Creo que es eh, obligatorio el que migremos de esa cultura reactiva a una cultura preventiva. Ya tenemos que la expectativa de vida de las personas se ha incrementado, creo que ya está bordeando los 80 años y todavía siento, tal vez me equivoque, pero siento que no todos estamos conectados con los factores de riesgo. Quiere decir que hay personas que no entran en un plan de alimentación consciente, personas que son sedentarios, eh, personas que todavía no salen del tabaquismo, por ejemplo, o unos años y que acuñamos. en Decimos fin, que estamos enfermados del Ecuador. Y es así. Se le ha ido ayer. en fin, son algunos temas que creo que es obligatoria esa migración de la cultura reactiva a la preventiva, porque todos sabemos que el momento que nosotros entramos y adquirimos hábitos y comportamientos saludables, pues eso se nos va a reflejar en esa tercera edad o en esa longevidad que todos buscamos. ¿Cómo relacionas tú? ¿Cómo puede colaborar lo que estamos hablando de la telemedicina con ese paso de modelo reactivo a preventivo? Sí, perfecto, porque esto es como evolutivo, es la historia. Cuando nosotros empezamos, estamos en el modelo de, por lo menos en España, que es donde, por lo que yo he visto, se está un poquito más avanzado que todavía ahí, donde se puso el chat únicamente de la telemedicina o la videollamada y ahí, era totalmente reactivo. Tengo un problema, vale, tengo la ayuda de la parte de telemedicina, vale, pues ya solvento algún problemita. Pero conforme se ha ido viendo, se han ido haciendo los estudios y sobre todo estudios a nivel económico, donde incluye más, y es en esa parte, como ya no solo poner la telemedicina pura, sino lo que estaba comentando antes, poner los planes preventivos y uniéndolo a lo que es la parte que se llama como rewards, compensación y beneficios, para que ese tipo de persona ya no los finales, los early adopters, los primeros, obviamente son encantados, pero tenemos mucho tipo de personas que son totalmente reactivas y no se pueden sacar de ahí. ¿Cómo los podemos ayudar? Dándole compensación y beneficios. ¿Cómo? Pues aumentando la parte de flexibilidad en el salario, que es compensación de salario, la parte de dándole beneficios si cumple en ciertas partes preventivas, no en ciertas partes de registros de datos de salud como perder peso, no, porque eso es reactivo. Pierdo peso, gano. No, te incluyo la parte preventiva de cumplir programas, cumplir en jornadas de hábitos, porque si sembramos la semillita, al final sí que caen más. Y es esa parte como hacerla más proactiva, que ayudarle a que complemente y ayudarle a jugar el partido, por así decir, para que llegue ese resultado final, que es la mejora de tu salud. Y si mejoramos la salud, complementamos perfectamente la parte de productividad en la empresa. O sea que estamos ahí. Aquí a día de hoy estamos completamente en esa fase. Fase de compensación de la parte de beneficios, con la ayuda de telemedicina, porque es indispensable, y la parte ya de conexión a dispositivos, de forma, como por así decirlo, más gamificada. Es así, esas tres variables. Excelente, gracias Pablo. Y siguiendo el mismo tema, doctora, y creo que en muchas mentes la telemedicina sigue siendo la consulta digital. Eso es la telemedicina. Es decir, contactarme con un médico virtualmente, eso es la telemedicina. Sabemos que obviamente va mucho más allá. Ahora hay inclusive parches que monitorean 15 días o 21 días, por ejemplo, la glucosa, que antes obligaba a estar pinchando el dedo todo el día para ver cuál es ese nivel de glucosa y tener monitoreada a la persona, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad en tiempo real, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces,
¿Cuál es el rol que hoy juegan las tecnologías, tanto de la información como de la comunicación, para todos estos esfuerzos que ya están apareciendo, obviamente? Bueno, eso que acabas de contar es súper bueno. Nosotros tenemos pacientes que yo siempre les digo, mi sueño se hizo realidad, soy tu policía virtual detrás de tu espalda todo el día 24/7 y sus relojes inteligentes que les llevan pasos, que les llevan horas de sueño, calidad de sueño, todo eso se transmite de inmediato a la base de datos de historia clínica y yo puedo tomar decisiones e incluso el equipo de salud ser proactivo y si hay variaciones significativas, poder contactarlo antes incluso que el mismo se dé cuenta, porque muchos de estos cambios pues son sutiles y los pacientes no se dan cuenta, en especial en el área de glicemia, enfermedades crónicas en general. En las enfermedades crónicas tenemos un tema de reactividad más que de proactividad. Entonces el equipo de salud debe cambiar esa visión a través de impulsarlos al seguimiento proactivo de su calidad de vida y de su salud. Entonces, hay una gran oportunidad porque todas estas tecnologías nos están llevando, como te decía, ya no es una consulta, es una relación. Entonces, te estás en una relación donde tú sabes cómo está el paciente, los sistemas te lanzan alarmas en cuanto estás fuera de los rangos y si esas alarmas son consistentes, tú puedes llegar antes que el mismo paciente al problema, ¿no? Y es realmente, yo que tengo la oportunidad de trabajar con sistemas de este tipo, es fascinante y manejo muchos pacientes con patologías crónicas y sobre todo que muchos médicos piensan que es agobiador, ¿no? Que es algo abrumador, yo no voy a poder con esto. No, al contrario, puedes tener muchísimos más pacientes en excelente control, felices todos, todos te aman, todos se aman, todos están muy bien con menos carga. Entonces, y sobre todo garantizando que lo estás haciendo con calidad. Entonces, trasladas tu excelencia y tu profesionalismo al mundo virtual y puedes estar en un sistema híbrido que te da muchísimos beneficios. Creo que la mesa está servida, la oportunidad está servida. Ecuador está en un momento muy interesante y creo que la parte de la realidad de salud que vivimos hoy y que es una realidad, Julio, que no se va a resolver con 3 hospitales más o con que le inyecten más dinero a los sistemas de salud, sino que optimicen lo que tenemos y que descarguemos los centros de salud y que los optimicemos a resolver los problemas, como hace en España hay muchos, digamos, experiencias de lo que llaman los hospitales líquidos donde el hospital se ha permeado en las comunidades a través de los sistemas de tecnología, están monitoreándose los pacientes y solo van a la presencialidad aquellos que lo requieren. Entonces, esto es una oportunidad de oro. Ya hay algunas experiencias en América Latina, en Perú, aquí mismo en Ecuador, en México. Estamos corriendo ahorita un estudio con 200 pacientes con diabetes que se están manejando bajo este formato y los resultados son brutales. Entonces la evidencia lo dice, la necesidad lo grita y la decisión es que el sistema que toma las decisiones y los profesionales se monten en el barco. Están bienvenidos todos. Excelente, gracias, don Midres. Pablo, ¿nos puedes compartir si es que conoces tú estrategias que hayan funcionado para lograr el incremento de esta adopción de la telemedicina como opción para la atención de salud que todos buscamos? Sí, os voy a contar lo más puntero que estamos haciendo ahora mismo. Lo último, que es el cuarto bloque. Tenemos el primer bloque, ¿vale? Que hemos estado hablando de la telemedicina pura y dura, consulta con el profesional, me quedo ahí. Segundo bloque, la parte de recogida de datos de salud, mediante, como bien ha dicho la doctora, dispositivos, índices, celulares, cuentapasos del celular, lo que sea. Recojo los datos. Y luego, con esos datos, vuelve al profesional y me establece lo que es un programa preventivo, un programa de seguimiento. Y lo que ahora mismo estamos a nivel puntero, lo último que estamos introduciendo, que es donde ya sube exponencialmente esta parte de adopción, es que mediante la inteligencia artificial, y habréis escuchado mucho, o igual habréis visto por ahí lo de ChatGPT Health, que acaba de salir ahora, con esos datos de salud y con esa implementación del profesional, ya directamente el algoritmo
te ofrece bajo la supervisión siempre del médico o dentro de un entorno controlado, no libre, te ofrece suplementación. Te ofrece lo que es la parte de analítica o de test genéticos o analíticas de cualquier hormona. Oye, vamos a ir al laboratorio y toma, este test lo tienes, pasa por el laboratorio y te haces un test. La parte también de pruebas diagnósticas también. Ahí es donde estamos ahora y donde ya la adopción, ¿por qué? Porque la persona es que dice, es que está conmigo, está en esa parte, como bien dice la doctora, relacional. Y ya es el final, es que no hay más. Solamente me queda ir a cenar con mi doctor. No me queda más. Entonces, ese es el cuarto bloque que ahora mismo nosotros, por ejemplo, acabamos de empezar y es brutal. O sea, los resultados de integración y de compromiso de la persona, ya tienes todo el recorrido. Contacto profesional, registro de datos, programa de seguimiento de forma digital, que ya noto que me estás siguiendo, pero es que si encima me ofreces suplementos o me dices, oye, hazte una analítica cada 6 meses y con esos resultados vuelve al médico y vuelve a ofrecerte el camino, el árbol de decisión, ya lo tienes todo cumplido. O sea, no, y ahí ese es a nivel puntero lo último que estamos haciendo. Con todos los datos, recomendar y hacer ese establecimiento de las pruebas finales que hacen falta para hacer ese camino de longevidad o de salud, por así decir. Sí, es que esa es una realidad que la comparto plenamente, Pablo. Y hay muchas veces que nosotros hacemos ciertas acciones que yo no sé si es que eh, las hacemos de manera no consciente pero por ejemplo, eh, vamos, vamos a una farmacia y le preguntamos a la persona que nos atiende que qué nos recomienda tomarnos para X ¿Mm? problema que tengo. De pronto la persona no es un profesional, es una persona que tiene experiencia de estar en la farmacia algún tiempo y por eso tal vez conoce, pero lo hacemos y es una opción y le hacemos completamente caso. Y eso si es que no nos automedicamos, porque también viene la automedicación como una opción. Y sin embargo, todavía no aceptamos el comunicarnos virtualmente con un profesional. Sí, sí, sí me explico. Entonces, creo que es cuestión de ir derribando creencias Mm. que tal vez las tenemos y a veces sin ninguna razón, pero porque así hemos crecido. El médico es al que lo voy a ver de manera presencial, entonces todavía adoptar esa posibilidad eh, remota, pues todavía no nos hace el sentido que debería ser, pero creo que ese es el tiempo va a llegar y es una opción que la tengo que manejar. Ahora bien, mencionabas el ChatGPT Health, esa es otra realidad que algo mencionó ya Omidres hace un momento, porque claro, nosotros en vez de una consulta, por ejemplo, o de hablar con un médico, eh, pues preferimos usar Google Salud o ChatGPT, ahora ChatGPT Health, y, y, y empezamos a acostumbrarnos a esa realidad. Entonces, eh, cuéntanos un poco, Omidres, ¿qué crees que se va a venir con esto? Porque yo leía el lanzamiento de ChatGPT Health y es un tema enorme. Obviamente siempre dice, nosotros no reemplazamos a los profesionales, no reemplazamos a la presencialidad, pero claro, su propuesta es completísima. Van a manejar las historias clínicas, nos dicen, guarden sus exámenes de laboratorio, guarden absolutamente todo que yo voy a manejar su historia clínica. ¿Qué opinas al respecto, Omir? Sí, fíjate que eso suena muy atractivo, ¿no? Y es muy interesante. Esto va a ahorrar mucho tiempo y va a tomar decisiones consensuadas sobre la base de datos actuales, no solo del paciente, sino de la literatura mundial, ¿no? O sea, lo que dice la evidencia científica. Que pues sobre todo para médicos de atención primaria que no pueden leerse todos los papers de todas las evidencias científicas, de todas las patologías, es una gran ayuda. Lo que queda en brecha es dónde está la información. Y ahí es donde está la información y el cuidado de los datos y la interoperabilidad con las diferentes plataformas de salud es todavía los temas que cada país va a tener que resolver para poder implementar este tipo de estrategias, porque evidentemente todos los países se preguntan, ¿dónde está la nube? O sea, a mí me dicen, no, es que esos datos están en la nube. Y yo, ¿dónde está la nube? Y si llueve, ¿qué pasa? ¿Dónde está esa nube?
Es esa parte de la ciberseguridad y de la estrategia de ubicar los datos por región y por país, lo que pues ya en otros países, hay varios países que ya tienen esta normativa y creo que esa va a ser la tendencia por la evolución de las normativas que han ido apareciendo ya en los diferentes países latinoamericanos que se va a instalar. Entonces, obviamente hay que darle tiempo, hay que darle la madurez y algo clave. Y sí, al igual que ellos, insisto, no van a sustituir, pero no van a sustituir al médico no porque no tengan números y conocimiento para hacer una receta, sino porque la parte humana, lo que llamaban habilidades blandas, ahora va a ser la habilidad dura del médico. Así Entonces, es. aquí hay que hacer un cambio paradigmático muy importante, porque los médicos usualmente estaban, yo soy el que sé, ahorita no, no señor, usted no es el que sabe, usted es el que humaniza lo que sabe en las grandes big data y las grandes plataformas y se lo lleva a una manera humana al paciente y se lo lleva aplicado probablemente su día a día, su dinámica, pero usted ya no es el que sabe. El conocimiento se globalizó, se universalizó, afortunadamente. Entonces ahora tenemos que volver al desarrollo de habilidades blandas, que ahora son las duras, y el desarrollo del liderazgo y del potencial de conexión del médico ante las poblaciones, que eso realmente va a ser el transformador para los próximos años. Muchas gracias, Domínguez. Bueno, vamos a empezar a la parte final. Pablo, tú estás relacionado mucho con la innovación. Creo que la propuesta que nos has comentado eh, eh, va a ayudar mucho en muchísimos aspectos a la población. Y yo te hago una pregunta que tal vez no sea fácil de responder, pero dentro de toda esa formación, experiencia que tú has tenido en esta parte creativa, Ujú. innovadora, disruptiva, ¿dónde, cómo imaginas tú esta evolución de la que estamos hablando, tecnológica, telemedicina, en fin, algunos aspectos, en el mediano plazo? ¿Dónde nos ves en los próximos 2 años, 3 años? ¿Dónde, dónde ves que esa evolución nos pueda llevar? Sí, a ver, lo que veo es que estamos todavía en proceso de inicio. O sea, para mí todavía estamos en el inicio de descubrir las cosas, de tocar, de ver qué nos pasa, ver cómo lo tratamos, la tecnología. Para mí no estamos en nivel de maduración todavía. O sea, estamos en el momento inicio, error. Hay empresas que se adelantan, hay entidades que van un poquito más atrás y la ola les va a comer y van a tener que adoptarlo también. Pero yo lo veo, no soy capaz de decir, en 2 años todavía estamos en proceso para mí de iniciación. Porque es que vamos tan, como ha salido hace 2 años la IA, no sabemos cómo evoluciona o a qué ritmo. Esta mañana estaba leyendo una noticia que en 6 meses cualquier dispositivo te podrá ir haciendo ya no el seguimiento que hace ahora, sino respondiéndote a preguntas, o sea, mucho más personalizado a cada persona. Hay que verlo, pero esta mañana era él en una noticia que salía. Para mí estamos en la etapa de iniciación y de ir tocando prueba, error, a ver hacia dónde evolucionamos. No, ahora mismo no lo sé en estos 2, 3 años vista, cómo estaremos, porque está todo en continuo, mes a mes hay cosas nuevas y cosa nueva, nueva, nueva. Demasiado estímulo ahora mismo. Gracias, Pablo. Doctora, para terminar, y también es esperar un último mensaje, pero antes de eso, ¿qué consideras que no se debería prometer de la telemedicina para no generar esa frustración o falsas expectativas en la población? No se debería ofrecer todo, o sea, todo te lo resuelvo, no. Hay que ser bien objetivos, hay que trabajar en función de que yo siempre le digo a mis estudiantes de los diplomados, digo, uno puede dar una garantía, no de resultado, sino de que voy a hacer mi mayor esfuerzo para estar con usted el tiempo que requiera resolver o mejorar su estado de salud. En medicina no podemos garantizar resultados y eso es algo que
Si bien hablamos en porcentajes con estudios que se han hecho, cada territorio es diferente. Y, por ejemplo, en el caso personal, donde he tenido la oportunidad de palpar diferentes territorios y realidades, en América Latina, cada país, y dentro de cada país, cada área es diferente. O sea, aquí en Ecuador no es igual la sierra que la costa o que la Amazonía. Entonces, hay que aprender a no prometer maravillas, sino prometer cosas terrenalizadas en la realidad del paciente. ¿Que tenemos potencial? Sí. ¿Que tenemos que tener la flexibilidad de adaptarnos a cada uno? Sí. Y para eso lo que sí tenemos que entender es que es necesario el entrenamiento de los profesionales y de los tomadores de decisiones para que puedan, no se dejen llevar por como la época que el de la colonia, que con los vidriecitos nos encantaron. No es espejitos los que vamos a cambiar, es la calidad y la atención de salud de miles de personas y poder ayudarlos. Entonces, ser bien realista y decirle hasta aquí llego yo, pero vamos a ayudarte, vamos a conectarte, dirígete a tal sitio, pásame los médicos cuando estés allá y conversamos con los que te están atendiendo, a ver cómo les podemos aportar desde la información que tenemos aquí. O sea, hay muchas estrategias. No ofrecer todo, pero darle todo. Muchísimas gracias, Omidres. Y Pablo, un mensaje final antes de concluir. A mí, y justamente la doctora tenía dos palabras ahí que ha dicho, entrenamiento de los profesionales y calidad de la experiencia de ese consumo. O sea, al final, si conseguimos que los profesionales estemos en el mismo barco y que estén en el uso de la tecnología, en el uso de ese razonamiento, conocimiento, experiencia del uso del GPT o otras bases de datos, y están proactivos a la hora de atender a la parte del usuario con la cual recibe esa buena experiencia, esa experiencia agradable, se va a sumar al barco. Y si se suma al barco, la personita del lado también se va a sumar. Y se va a sumar y todos van a sumar y ahí sí. O sea, entonces lo que diría, formación y experiencia y uso y entrenamiento por parte del profesional y experiencia agradable por parte del usuario, para que todo esto funcione. Totalmente de acuerdo. Y muchísimas gracias. Antes de dar una conclusión a este conversatorio que me he sentido muy contento, feliz de conocer, de, de aprender, de saber más a profundidad sobre este tema que creo que es, como lo decía al comienzo, muy importante. Les quiero pedir un favor, si es que ustedes me lo permiten, poner sus cámaras para tomarnos una foto, que me ha gustado mucho su participación, y después terminamos con mi conclusión, si son tan amables y se lanzan a poner sus cámaras para esta foto. Vamos a hacer la primera clase de alfabetización digital, que es aprender la pantalla y aprendernos a comunicar todos por la pantalla, que eso es fundamental. Sí, muchísimas gracias. Todo David, lo que qué salen en la gusto, foto ¿cómo se estás? van con Pablo Calatayud para España, se los va a Bueno, llevar Pablo en esa foto. Así que, ¿qué más quieren? Aprovechen. Aquí no nos necesitamos vamos ni visa todos. ni nada para viajar a España. Qué gusto verlos a todos. Listo, bueno, como conclusión, creo que, creo que telemedicina no es solo tecnología. Creo que ese es una de las conclusiones que podemos sacar. No estamos hablando de que es una pantalla, una aplicación, sino que va mucho más allá. Creo que es un puente, ¿no es cierto? Un puente entre el sistema de salud y las personas, los pacientes. Creo que es un puente entre la prevención y la curación. Creo que eso me gusta también. Es un puente entre las empresas y el bienestar de los empleados. Creo que
eso también hemos podido sacar como conclusión. Yo creo que si queremos avanzar hacia la universalidad de la salud, no alcanza con lo que tenemos, con la estructura que tenemos. Y algo que decía bien, doctora, no es un tema de más hospitales ni más médicos. Creo que necesitamos nuevas formas de llegar. Creo que tenemos esas opciones que creo que son importantes para conseguir esta universalidad. Nuevas experiencias que generen confianza, credibilidad, que va a facilitar esa adopción a esta nueva opción de atención médica y un cambio cultural, obviamente, que ponga al paciente y a la persona siempre en el centro. Y creo que eso es básico. Y creo que las empresas tienen un rol clave en este proceso, hablando de su aporte como tal, porque cuando una organización facilita el acceso a la salud de sus colaboradores, creo que los está cuidando y eso es muy importante. Mejora su productividad, obviamente reduce todo lo que habíamos hablado, ausentismo, presentismo, y contribuye definitivamente a un sistema mucho más sostenible, ¿no? Y por último, creo que la telemedicina no es el futuro, ya estamos en ese, es el presente, ya estamos en ese momento con la telemedicina. La verdadera decisión ahora que nos toca es si es que la usamos como una alternativa o no. Creo que sí vale la pena el hacerlo. Ya lo hicimos en pandemia y nos fue excelente. Sigámoslo haciendo, que creo que es una decisión interesante. Creo que tenemos que abrazar definitivamente la opción de la telemedicina como el canal que puede acercarnos a esa salud que todos queremos, más accesible, más preventiva y sobre todo, lo más importante, más universal, porque todas las personas se merecen tener acceso oportuno cuando lo requieran a un especialista. Así que muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto compartir contigo. Me encanta siempre conversar contigo, me encanta tu energía. Sabes que siempre te lo he dicho, así que muchísimas gracias, Pablo. Eh, Muchísimas gracias por todo todo lo que hacen, por todo el desarrollo permanente que siempre realizan. Así que espero poder estar juntos muy pronto. Y a todos, muchísimas gracias por su participación. Les agradezco muchísimo y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Muchas Igualmente. gracias Chao, a todos, gracias. Julio, Pablo, doctora. Ha sido un gusto de parte de la Cámara de Comercio de Quito y Plan Vital, pues abrir este espacio en donde sin duda nos llevamos información súper valiosa y datos que no conocíamos, pero que enmarcan toda la transformación que está viviendo el mundo y pues lo que es necesario que las empresas también se alineen a estos temas que nos llevan también a un poco del contexto de los colaboradores y su participación dentro de las empresas. Así que una vez más, muchas gracias a todos y pues los esperamos en una siguiente oportunidad y deseándoles un excelente fin de semana también. Gracias, Jonathan, a ti y a la cámara. Gracias. Hasta luego. Gracias. Recording stopped.